Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva entrega del podcast Escritores en Línea de 17 Musas y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Carlos Salem. Carlos Salem es un novelista, poeta, vamos, un escritor en toda su extensión, porque explora distintos géneros. Y vamos a hablar de su última novela que pertenece a la serie La Brigada de los Apóstoles, que es Los dioses también mueren. Carlos Salem, para quien no lo conozca, nació en Argentina y lleva en España pues algo más de media vida. Sí, Y ya cada vez más de media vida, claro. buenas tardes. Buenas tardes. Carlos. Eh, y también ha sido periodista. En narrativa, la novela negra es su campo de acción habitual, aunque como definió en su momento Fernando María, Salem es un género en sí mismo. Desde que debutó en 2007, sus obras han sido publicadas en Italia, Alemania y especialmente en Francia, donde goza de gran prestigio. Ha obtenido innumerables premios, que no los voy a desgranar ahora mismo aquí, más que nada porque están en Internet y cualquiera puede buscarlos. Claro, Y sí, sí. Y entre aparte, los que eran de dinero ya me lo gasté, que fueron pocos, y los de prestigio, pues eso se queda para uno. O sea que... Entre sus títulos destacados se encuentran, que es lo importante, Camino de ida, Matar y guardar la ropa, Pero sigo siendo el rey, Cracovia sin ti, Un jamón calibre 45, En el cielo no hay cerveza, Muerto el perro, Un violín con las venas cortadas o El último caso de Johnny Bourbon. Los que merecen morir es el primer libro de la Brigada de los Apóstoles, Sí, al sí, que sí. sigue Madrid me mata y el último es del que ahora vamos a hablar, entre otras cosas, supongo, porque además Carlos Salem es un gran poeta y ha sacado recientemente, ha publicado un nuevo poemario y bueno, vamos a hablar de todo eso. Bienvenido, Carlos. Encantado de estar, ya lo sabes. Pues eh, efectivamente, la última novela de la Brigada que he leído por ahí que le queda solo una entrega para terminar la serie. Sí, sí, sí. Sí, Eh, porque es curioso porque eso me ha sido contradictorio, porque es cierto, pero bueno, lo que te comentaba un poquito fuera de, antes de entrar, de comenzar a grabar, emitir, hemos desarrollado, bueno, se ha desarrollado un concepto venido de las series de Netflix, por poner un nombre, Netflix. Es decir, mucha gente ha comenzado a leer, siguiente en pandemia, emulando lo que es eso. ¿No? Toda la vida una serie, yo he pillado series por la mitad, sí, series de novelas, y he leído y he disfrutado, y he ido a leer la primera, más por curiosidad de lectora, porque me ha gustado. Si yo no llego a decir que esta serie es de cuatro, habría quien, pero si es de cuatro, porque quiero que sea de cuatro. Tengo mucho miedo a acostumbrarme a, a que me sea demasiado fácil escribir. O sea, no es fácil, ya es placentero. No queremos que además sea tan fácil como tener un escenario y hacerse solo con unos personajes. A lo mejor si hubiera empezado esta serie hace 10 años, no estaría diciendo lo mismo. Pero creo que sí, porque en definitiva es la tercera, la cuarta saldrá en el año 2025, uh-huh. en 2024 saldrá otra novela Ah, ah, pactado con... Sí, porque he pactado. Pasa una cosa. Primero que yo tampoco me quiero despedir de los personajes ya. tan pronto. No, yo Entonces, tampoco quiero, yo tampoco quiero. claro, entonces, y que luego tendrán su continuidad posiblemente, con series diferentes, con sus propias, no sé si series, pero con sus propias novelas y demás. Pero si lo hago en el 24, que la tengo, la novela está prácticamente escrita, la cuarta parte, primero que no va a ser tan buena como si la publico en el 25, para mí. Repito, siempre hablo de mí, ¿eh? Habrá quien le parecerá horrible, o no le gustará, o le aburrirá, opiniones para todos gustos. Pero si algo he aprendido en estos años, yo tardé mucho tiempo en empezar a publicar. Tardé mucho tiempo en considerar publicar lo que escribía. Ajá. Yo escribí desde los 10 años, desde los 11, 12 escribí mi primera novela, teóricamente, que era una basofia. Tardé muchísimo tiempo en publicar, tardé mucho tiempo en considerar que lo mío tenía el nivel. A Ya. diferencia de muchas veces que la gente escribe un libro copiando otras cosas, ya cree que yo necesitaba tener una identidad. Cuando la tuve, como estaba lejos de Madrid, de Barcelona, y no era estos tiempos donde todo esto nos acorta las distancias, tardé mucho tiempo en publicar. Cuando empecé,
he publicado todo lo que he querido y lo que he querido escribir, y hay cosas que he escrito y no he publicado, y así son ya 49 libros, este que tú me dices es el 48. Sí, Entonces, si algo he aprendido es a no apurar la novela. Luego sufro como un loco cuando la quiero terminar, o quiero decir que a lo mejor tengo un año entero para escribirla y la escribo en el último mes y medio, pero cuando esté yo convencido, porque entonces si yo me convenzo, te convenzo a ti. Entonces, por un lado, va a ser más buena la cuarta parte, que se va a llamar Los pecados de los apóstoles, sí. va a ser más buena si la dejo macerar, aunque escriba lo mismo, pero mi punto de vista va a ser... Y por otro lado, tampoco me quiero despedir tan rápido de ellos. Ajá. Entonces, es un juego personal, digamos. De todas formas, yo sí que las he leído en orden, pero no hay ningún problema como, porque además está claro, porque tú siempre das muchos detalles de las novelas anteriores para empezar por la última. Está muy meditado eso, sí, está muy meditado. Está muy bien encauzadas las tres para poderlas leer las seguidas o independientemente, primero la tercera, luego la segunda, porque uno no se pierde nada. Eso es cierto, pero también es cierto, desde mi punto de vista, que los personajes, o sea, que las novelas no son iguales, porque los personajes van evolucionando muchísimo. Las motivaciones de los criminales, de los asesinos, que aparecen, porque hay muertes, porque es una novela negra además, son completamente diferentes. Sí, 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 sí. Es que además yo no quiero que ninguna de las cuatro sean iguales. Justamente, a ver, personalmente a veces me hace gracia cuando la gente tiene, a ver si aquí hace un poquito más de luz ahí, Sí, igual, vale. Cuando la gente, quiero decir, cuando de golpe a veces uno arma al principio, sobre todo, no, voy a escribir esta novela como si fuera un madrigal, voy a escribir... Yo nunca he tenido ese tipo de historia, voy a escribir una novela como si fuera una novela mía, pero sí quería que cada una pida lo que pide. Entonces, los personajes, mis novelas son todas de personajes, sí, todas. Estas puede que sean más sangrientas, porque también quería explorar un poco la tecla propia, de la oscuridad propia y hacer novelas posiblemente con más crítica, porque todas tienen su crítica, pero que no sean panfletarias. Entonces, en la primera hay una presentación de todos los personajes, donde Severo Justo tiene un peso importante, sí. y Pero, Daria Fierro también. pero que luego va dejándoles también a los demás Claro, claro. Entonces, espacio. en la segunda él se difumina bastante, porque aunque está ahí, si te acuerdas de Madrid nos mata, Sí. él se difumina, es más coral. Es Ujú. más coral, es más Dalia consigo misma, o sea, la parte de Severo Justo personal, Severo Justo siempre se va a apartar, porque no deja de ser un detective clásico, por más que sea atípico. Entonces, él siempre se va a apartar de, no del grupo, siempre va a haber algo que tenga que hacer en solitario, pero no por una definición mía. Él no es el arquetípico, no es el alcohólico, no es el putero, no, es hasta cura fue. Quiero decir, es un viudo vocacional. Yo tengo algún que otro personaje viudo como el detective Arregui, que ha aparecido en un par de novelas mías. Y ese concepto del viudo profesional, del viudo vocacional, Sí. me parecía muy interesante, ¿no? Porque es contradictorio. Hay gente que te puedes, por un lado, tener compasión y pena, y por otro lado, dan ganas de sacudirles y despierta que sigues vivo, ¿no? Entonces, con Arregui me pasa eso, con Arregui, perdón, con Severo Justo. Pero, En la segunda, él tiene una aventura paralela que ujú. es solo suya y donde realmente comprende que seguir las reglas a rajatabla, que comprende, se ríe, aprende a reírse un poco de sí mismo. Por eso es capaz Y en la tercera hay otro cambio. Pero en la tercera tiene que darse cuenta, como todos a partir de los 50 o antes, de que la mitad de lo que tú te creíste de tu vida, la vida de tus padres, de tu infancia, es una elaboración, sobre todo con Efectivamente. los mayores, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando éramos chicos, 12, 13 años, que empezabas a hablar con los amigos de sexo, el tema era, uno dijo, estábamos bien a hablar cosas, pero no había no sé si por fortuna o no, pero no había todo el alcance de pornografía y que hay por todos lados hoy, pero tampoco había mucha información, había, pero menos, y entonces cada cosilla que tenías de información sobre sexo, la compartías con los amigos charlando en la esquina como si fuera una compilación, ¿no? Y me acuerdo que no me fue quien dijo, si ustedes se dieron cuenta que nuestros papás hicieron esto para que nosotros nazcamos, o sea, entonces yo me acuerdo que todo el mundo se quedó, éramos un grupo, 7, 8, como que qué asco, y yo dije, pues claro, si yo no he sido un huevo, o sea, nunca me generó eso, nada, ¿no? Lo que intento decir es que la imagen que nos hacemos siempre está sujeta
a una mistificación, a una enaltación, a un enaltecimiento, a un desprecio, a un montón de historias, ¿no? Lo mismo que para los padres somos los hijos o ciertos hijos un problema, la imagen que te haces de tu padre o de tu abuelo siempre es una imagen incompleta, imparcial, porque los deshumanizamos, no tienen pasiones, salvo, o al revés, el que fue un cabrón o el putero o el lo que sea, y a lo mejor eran muchas otras cosas, nadie es solo una cosa. Entonces yo quería, en esta parte que seguro justo, se enfrentara con todas las mentiras de su vida o todas las verdades que no quiso, o con casi todas, que no quiso averiguar, ¿no? Y al mismo tiempo que fuera una investigación policial en un sitio que me fascinó cuando lo conocí hace 3 años, que fue la Sierra de Gata. Ajá, Fui con motivo del Festival Gata Negra y me enamoré del sitio. Y el año pasado dije, la tercera novela va a pasar aquí, porque él siempre fue extremeño, de, ajá. de, de, o sea, de nacimiento, pero prácticamente nació en Madrid, se crió en Madrid, y sus padres habían vuelto al pueblo. Eso desde el principio estaba así, pero no sabía, al principio yo me imaginaba la imagen tópica, típica de la Extremadura de los 50 más seca, y cuando vi aquel verdor, aquella maravilla, me fasciné, entonces lo mando de vuelta a indagar en sus orígenes, y bueno, estuve este verano en Cabo de Gata con la novela, mucha gente la compró, la leyó y nadie me asesinó, por lo tanto se ve que no dejé mal a la comarca, pero tampoco pretendía ser este tipo de que no, que cuidado, a ver, que vaya por delante. Yo defiendo mi trabajo, sé lo que me gusta leer, lo que me gusta escribir, sé lo que no me llena, pero también sé que hay cosas que no me llaman como lector. Entonces, las novelas que están basadas en el pueblito de tal, ¿no? Porque así me entero cómo se vive en el Valle de Baztán o en el Valle de no sé dónde, o en la Sierra de Granada, a mí eso me la pela. Hablando, como diría un premio Nobel, ¿vale? Pero como diría Sela, me la pela. O sea, no me importa. Si yo quiero aprender sobre un sitio, más ahora veo un vídeo, viajo, veo. O sea, a mí me interesan los paisajes humanos, siempre. Entonces, el marco del Sierra de Gata, claro que leí, claro que me informé, pero la respiré. Entonces a mi amigo Luis Rosso, que es escritor y de allí, de la zona, con motivo de esta tercera que ocurre en la mitad de la historia, en Cabo de Sierra de Gata, cuidado, digo, bueno, cuéntame tu opinión. Y él me dijo, no, no, sí que parece que llevarás toda la vida. Digo, pero si en realidad yo no menciono más que 4 cosas, o sea, hice 5 búsquedas en internet, leí unos cuantos folletos, pero el respirar el sitio, el entender el ritmo y hacerlo creíble, le entró justo, a justo, no le veían mejor sitio que ese. No a él, sino a sus padres, que están siempre flotando en la primera, en la segunda. Sí, estaban flotando, pero aquí tú has indagado mucho más sobre la psicología de ellos, bastante Sí, más, porque incluso la relación que tenía con su padre y por qué. aparte fíjate que la gente que puede ser muy brillante en una cosa suele ser totalmente sopenca en otras, ¿no? Que es el caso de Severo Justo. Quiero decir, él se da cuenta de que es un tipo, él es un gran investigador en muchos sentidos, es un excelente policía y es un excelente investigador. Es intuitivo, es un montón de cosas, pero para cosas normales, terrenales, cotidianas, no tiene cabeza. Hay un momento, no hago ningún spoiler, tú descubres que en el despacho de su padre, que se reía, pues el despacho en la casa del pueblo, donde nunca entraba él, y luego recuerda que nunca se lo prohibió. Entonces, donde hacía esos negocios fallidos que nunca le salían bien, porque siempre tuvo por eso, su padre tenía una biblioteca ordenada con fichas maravillosas, y él Ah, hay un momento que esa parte me encantó. Esa parte me encantó. se pasa el tiempo como, se pasa el tiempo como, perdón, que silencio esto, se pasa el tiempo como, ¿cómo te diría yo? Como en una vuelta a la infancia, en la cual no tiene que enumerar todo lo que le pasó, ni mucho menos. O sea, no se trata de contar su historia de pequeño. Yo creo que muchas veces creemos que contar una novela es contar unas historias. Sí. Y para mí la novela trasciende la anécdota. La anécdota es interesante, pero es la anécdota. Y la premisa o la sinopsis, como por ejemplo alguna vez me han dicho, ¿cuál es la premisa de mi novela, de tu novela? No aburrir. No, no, se me dice, no seas cabrones para que alguien de cine que ha preguntado, pues que la lea. Pero no porque me haga el chulo, es que, ¿cómo explicas una novela mía? O sea, Es complicado, porque sí, es una novela negra, pero también hay mucho desarrollo psicológico de los personajes. Por otro lado, es negra, pero la negra es como si fuera un MacGuffin, que es lo que hace mover la historia, porque realmente lo que te interesa es cómo se desarrollan los personajes y la relación que en todo caso puede haber entre lo que les sí, preocupa a ellos con el asesino de turno, porque puede tener cierta relación subyacente. sí, sí. Entonces,
Sí, es difícil explicarlo, es difícil explicarlo, pero no es la Pero no es típica difícil leerlo. de buscar ni leerlo en absoluto, eh, Claro. porque tiene mucho ritmo. Pero, ¿cómo te diría yo? No te quedas solo en lo que es la búsqueda del asesino, detenerlo y punto. Hay mucho Yo, más. Ni yo en no escribo para descripciones eso. O sea, están de más, porque a veces las ¿sabes qué pasa? Fíjate, una cosa del thriller que me molesta de la fiebre del thriller es que si solo es una apuesta narrativa, o sea, ya el trabajo de un escritor es ser un fullero, ser un taur. sí, Eso es que una escritura, ser un prestidigitado que con esta mano hace algo, mientras con esta otra te roba la cartera. sí. Siempre, da igual que sea negro o no la novela. Lo importante no es quién es el asesino, aunque debe saberse. Lo importante es el porqué de las cosas. Entonces, creo que reducir la novela negra a solamente el aspecto de la investigación es aburrido. Reducirlo a lo imposible que pasó. Yo me acuerdo que empecé a leer esto de la chica del tren Mm, y lo terminé de leer, porque es raro que dejé un libro sin terminar, pero con una pereza y con... Primero porque adiviné por la mitad ya que lo que pasaba. Porque claro, es una deducción. O sea, esto es muy sencillo. Sencillo. Una novela es un universo narrativo limitado. ujú. Alguno de los personajes que están tendrá que ser el asesino. Alguno, o sea, quiero decir, el propio Sherlock Holmes lo decía, ¿no? O sea, primero pensar lo probable, luego lo improbable, y cuando no te queda más, piensa en lo imposible. Entonces, yo creo que en esta serie de novelas la mecánica de thriller me sirve en cierta medida para lo que hago siempre, para analizar la psicología tanto de mis personajes como de los otros y la de los lectores. En la primera novela, en los que se Morera, aparece un hombre perro, Sí. que todo el mundo está... Me han llegado a preguntar por qué no sale otra vez el hombre perro. O sea, quiero decir, yo no... creo que la gente tiene la cabeza muy jodida, porque en Yo no definitiva creo ese que haya ninguna personaje... necesidad de que vuelva a salir, No, pero aparte murió, o sea que no puede salir, pero da igual, porque pero es quiero que decir, no es la importante. No, no voy a hacer spoiler de la novela por si alguien sí. no la ha leído, que sea la mayoría de la gente que nos ve que no la han leído, pero se la recomiendo. Mm, Simplemente quiero decir, ese hombre perro no es el protagonista. O sea, en mis novelas y más en estas que son muy corales, es muy difícil saber quién es el protagonista, aunque lo haya, porque hay muchos personajes y todos les pasa algo y todos están vivos, no están ahí como adorno. Entonces, sí creo que cada una tiene un ritmo y creo que es negra en un sentido. Primero que el género negro es muy amplio y segundo, si cabe una novela hecha meramente con un fin comercial para dar a la gente lo que le pide y lo más llanito posible para que ninguna cabeza se quede sin que le llegue el mensaje o se sienta listo a leerlo, pues también cabrá una novela como esta que no es tan complicada, pero que demanda, leí en una reseña no hace mucho, uy, que demandaba demasiado trabajo en leerla. Claro, entonces si alguien no quiere leer, que no lean. Yo no quiero lectores que no quieran leer. claro, Yo quiero lectores que quieran, ahora, difícil de entender, ¿no? no, no es ¿Qué difícil de pasa? entender, pero si A está muy veces no. clara. Vamos a ver, está muy clarita. Claro, voy a tener todo el tiempo un tipo quitándose las gafas, como el Horatio este de CSI, no sé cuál era, diciendo Sí, una frasecita. O sea, obviamente que eso no es, nos han acostumbrado que es eso. La novela negra sigue siendo un elemento de narrativa del aquí y ahora, de la sociedad. Y aunque mis personajes sean extravagantes, son creíbles, pero todo el trasfondo es un trasfondo real. O sea, vivimos en una sociedad que se dio por demasiado moderna, pero a 200 metros de un montón de autovías hay familias que siguen separadas por no hablarse porque les pilló la guerra de distintos bandos. sí, Hay sí, pero muchísimas cosas que no han cambiado. vamos a ver, eso está en el trasfondo. Claro, Hay cosas que no cambian. El y luego, odio entre familias sigue existiendo y es claro, indudable. Y más en sitios cerraditos y pequeños. sí, En sí, las y bueno, y en los ciudades sitios está grandes, pues, todo más desdibujado, pero en los pueblos es no, bastante eso sigue normal. existiendo. Y sigue existiendo. Quiero decir que somos una sociedad contradictoria eh, que al mismo tiempo quiere tener los modos de las más modernas de alrededor y no renuncia a las más atávicas, las más antiguas, ¿no? Todo eso está dentro de la novela, pero está también una mirada. A mí me interesó mucho eh, Fernando María, que lo han mencionado, que me Sí, regaló estaba en vida, por supuesto, que hacía muchos años, ese halago inmerecido, pero que es bueno, pero al mismo tiempo, justamente, ser un género en tú mismo, según él, pues
te tienes que buscar tú mismo la vida, ¿no? Nadie te va a buscar para Porque decirte, bueno, destaca pero que como distinto de todos, que al fin y al cabo yo creo que un autor no quiere ser igual a nadie, quiere tener no, su no, no, propio estilo, su propia forma de ver las cosas, pues yo creo que es así. claro, no, no, si no, Además, eso es de cada humano, no queremos ser, yo por lo menos, igual que los demás, en un aburrimiento, que hacer por otro efectivamente. lado. Queremos ser singulares en algo, en lo que sea, pero singulares en algo. Sí, Y sí, más en los escritores con tanta competencia como hay, porque en este sí, mundo hay muchos escritores, ¿vale? sí, sí, pero sí, si el tema es, creo Entonces yo que, hay que eh, individualizarlos. sí, yo creo que yo he escuchado en estos años muchas cosas. No, yo escribo para mí mismo, lo cual es cierto. No, yo escribo, o sea, yo claro que escribo para mí mismo, pero yo sé que si la novela no me convence a mí, no va a convencer a mis lectores. ¿Quiénes son? Un grupo difuso, pero muy concreto de gente que por suerte se va sumando poco a poco. Cada uno al que llega una novela suele convertirse en lector que busca mis otras novelas. Ajá. Entonces, es que dentro de lo que yo quería hacer, estoy haciendo lo correcto para mí. A lo mejor no para mis herederos ni para mi casero, pero es que no me importe, es que ya es tu proyecto artístico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, durante muchos años, no tanto, pero 15, 16 años, yo he estado haciendo novelas en las cuales una cierta pátina de humor que existe, que no es un humor de gag, es un humor de la vida, de la ironía, de la propia vida, Sí, tiene mucha. eh, sirve para relajar un poco. Es que todo el mundo es absurdo. Media hora por día como mínimo. Lo que pasa es que por suerte casi nunca te ven los vecinos, pero todos somos absurdos. O sea, todos somos, hacemos el ridículo en algún momento. Entonces, ese humor me ha servido justamente para humanizar, pero no está calculado. Es parte de mi manera de narrar. En cambio, cuando hay un tema que no admite ninguna clase de humanidad, porque justamente está viendo las miserias humanas, posiblemente, como es muy posible, la novela que salga el año que viene, de la que no voy a decir más de momento, no haya ninguna risa. Pero no Claro. porque yo quiera hacerme, lo que quiero decir es que uno escribe lo que quiere escribir. Y no es que escribe solo, pensando en los lectores. No, yo claro, yo sé que si no engaño al lector, entre comillas, si no, que no, si esa escena por la que yo escribí todo el libro no le emociona, entonces me equivoqué. Porque otra gran verdad, que casi nunca decimos, es que a veces escribes un libro solamente para poder escribir un capítulo concreto. Es como el director que rueda una película solo para hacer... Escena. eh, hay una anécdota muy mala, pero fíjate, era mala las dos veces, ¿no? Cuando estuvo por hacerse el Superman de Nicolas Cage, la película, Sí. que creo que era con, ay, no me sé, con Kevin Smith, el que iba a ser el director, el productor, que era un loco, es un personaje que merece una película en sí mismo, él se empeñó en que Superman tenía que luchar contra una araña gigante, en robótica gigante. Como el tipo, pero parecía un personaje en sí mismo, ese productor. El caso, la película nunca salió. Por el tiempo, hace Will West, Ujú. sí que lo llama, no hablo inglés, pero Will West con, joder, Ay, ¿cómo se ay, llama? Smith, ay, Will coño, Smith. con Will Smith, que lo cancelaron por darle una hostia al otro, igual. Eh, cuando una hostia bien dada, pero bueno, eso no importa. A lo que vamos, A lo que que vamos, a lo que vamos, que desbarramos. no, también, sí, si quieres te digo, fue una exageración. O sea, venimos de un Hollywood donde se ha abusado de mujeres, niños y jóvenes durante décadas, y Sí. porque un tipo que se va la mano le pega una hostia al otro que estaba haciéndose, esa misma gente estaba parando durante décadas atrocidades. Sí. O creemos que el productor este que está preso, ¿cómo se llama? Que era un monstruo, no lo sabía toda la gente que estaba alrededor. Claro. Entonces, sí, eso se llama hipocresía. Sí, O sí. sea, casi que la hostia de Will Smith es mucho más sana que toda esta gente que se ve cuando estuvo callando basuras enormes, inmundicia durante décadas. Entonces, si lo ponemos ahí, pero en todo caso, para no irme por el lado, él agarra, hace esta película, iba a ser otra muy buena, que no sé si era Matrix, o lo pusieron a hacer, y no quiso por hacer esta Basofia, que fue un fracaso, pero lo hizo este producto, e insistió y apareció la puñetera Araña. eh, gigante que no tenía que ver, pues no estaba Superman ya para que luchara contra ella. Mi pregunta es, ¿por qué este tipo, durante 10 años o más, tuvo la fijación de rodar algo con una araña gigante metálica mecánica? Ya. ¿Qué pasó en su cabeza o qué le ocurrió? Como novelista para mí eso es maravilloso. Y como novelista muchas veces escribes una novela entera solo para poder escribir, no solo, pero empujado por el llegar a lograr que suene la musiquilla
de esa escena que tú querías hacer sonar, que a veces ni siquiera eres consciente. Cada novela hay una. En esta tercera hay dos secuencias que son importantes, pero no lo supe casi hasta el final. Ajá, Sabía que había algo que quería contar, a medida que contaba la historia de Severo Justo y su padre y la historia de la historia paralela, ¿no? Que sí, tiene que ver con un periodo que siempre me fascinó mucho, que es la transición. ya, con el periodo de transición. Y además empiezas con eso, con un brazo congelado. ¿Sí? Sí, de un tipo que Es tiene 20 años, pero lleva más de 40 años muy desaparecido, por lo tanto, parecido, eso es. desapareció en un derrumbe del Mont Blanc y demás. La historia tiene cierta poética, de todas formas. Esa segunda historia, que no vamos aquí a desvelar, Sí, sí, pero sí. tiene cierta poética, lo veo yo, No que cierta, la tiene, la tiene. tiene, Yo escribí toda esa novela para dos capítulos y uno es cuando Severo Justo llega junto al hombre ese que se queda mirando la montaña. No voy a decir nada más. efectivamente, Y para ese diálogo, me refería fíjate a que esa escena en concreto yo. pero ese diálogo tan breve que tienen, representa todo lo que es muy cinematográfico, no estamos jugando a la adivinanza con quien nos escuche, pero que compre la novela, joder, y Sí, ya se claro, enterarán. Pero en definitiva, efectivamente. era eso. Por eso yo cuando hago dedicatorias con letra muy mala digo, esta historia es sobre una montaña que calla y otra que muere. Ajá, Porque indagando para situar esto, que llevo muchos años con esa idea de los muertos enterrados en Mont Blanc, sí, muertos de alguna manera que vuelven a aparecer y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Me fui empapando de cosas. Yo no investigo lo suficiente para que no sea falso o cuestionable al 100% lo que yo estoy diciendo, pero claro. no creo que tenga que investigar miles de horas, porque si no, yo como escritor no necesito. Yo necesito respirar la historia. Entonces, el Mont Blanc está cayéndose a pedazos, Ajá. porque hay una cosa que se llama permafrost, Frost, te lo voy a decir. el agua congelada que une la tierra con la tierra o la roca y que se caen del tamaño de edificio. Entonces, yo hace más de 15 años que tengo en mente esta idea de los cadáveres escondidos bajo el hielo de un glaciar, puede ser Mont Blanc, estaba entre dos o tres, ¿vale? Y de golpe, cuando me pongo a indagar, es que están cayendo como edificios de pisos, entonces, y de hecho ya han quedado descubierto cadáveres, gente extraviada y demás. Pero me parecía interesante porque la velocidad con que se está deteriorando el planeta es Sí, impresionante. Entonces, eso tú una ves una forma foto de de hablar hace, de cambio climático. claro, es que tú ves una foto de hace 50 años de ahí, una de ahora, y ves todas las calvas que hay. Y la proyección es que de aquí a 30 años eso esté sin nieve. Ya, ya. Entonces, definitiva. Y el permafrost me pareció me pareció un concepto muy poético, muy novelístico, ¿no? Que también hay un permafrost en el otro monte, en la Sierra de Gata, en todo el silencio, de una historia que en definitiva no es tanto que estaba oculta, sino que Severo Justo nunca quiso indagar. Entonces, sí que creo que hay algo congelado que mantiene unido ciertas cosas. Y entonces, por ese lado, me apetecía mucho. La historia primera iba a ser más importante la del brazo congelado, que van apareciendo luego otros miembros congelados de un grupo. ¿Por qué? Porque la transición, cuando yo llegué aquí en el año 87, no hacía tanto, ¿vale? Entonces, la transición, la gente era como celebraba, sacaba pecho, y a mí me da la impresión de que había sido eso como, bueno, barrer todo bajo la alfombra, y toda la gente me contaba todavía con miedo y con pánico y con todo, cómo había vivido el 23F. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿sabes? Yo me acuerdo perfectamente de eso, pero quería comentarte que nos queda ya poquito tiempo, Vale, vale. ¿vale? Y quería que nos hablaras un poquito de tu último poemario y de tus últimos proyectos. Sí, pues mira, el poema le llamo Una cicatriz con cremallera. La Sí. novela la publiqué con Al Revés, con quien estoy publicando desde el 21 Ujú. y que ojalá sigamos muchos años porque realmente son los editores formidables y no solo hay cariño, hay cuando al editor le gusta tu trabajo Sí, y ama tu trabajo, tiene que mirar números y millones de cosas por equilibrio, pero cuando ama tu trabajo, yo creo que el sueldo nuestro es el respeto sobre todo, ¿no? Entonces, ojalá que sigamos muchos años juntos. Nuestro primer plan era, venga, hacemos por lo menos 3 novelas y luego vemos. Entonces, 4. Entonces, como le dije, mira, para que no sean 4, vamos a dejar descansar la serie, así son 5 mínimo, ¿no? Y luego veremos, sí, pero seguramente sí.
Y el poemario lo he sacado con una editorial con la que es la primera vez que saco algo, pero estoy muy contento. Se llama Averso. Sí, Averso Poesía, es de Granada, tiene una distribución excelente, he hecho un libro, pero tú lo has visto. sí, El es libro precioso. formalmente es precioso, pero precioso, precioso. Y, Lo tengo por aquí. eh, ¿cómo te diría? No sé, estoy muy contento porque era un libro que a ver, ¿cómo te diría? Era un libro que me parecía muy, muy interesante. eh, Tenía no urgencia, tenía ansiedad de sacar en su momento, como todo. Como todas las novelas, como todos los libros. He publicado mucho porque tenía necesidad de sacarlo en su momento, no porque tuviera un cajón lleno de cosas. Sí, Entonces, me ha hecho mucho bien y está haciendo mucho bien la aceptación que está teniendo. Hubo un momento en el cual, como yo tuve cierta celebridad, pues la época de la época reciente donde se vendía muchísima poesía y como yo estaba en redes en muchos sitios, se vendieron mucho algunos libros y eso hizo que yo no me arrepiento, pero que mucha gente me redujera al fenómeno de los poetas, yo qué sé, más de Twitter o más de Instagram o más tipo de Fred o más gente que está haciendo un tipo de trabajo poético que a mí no me afecta ni me parece ni mal, no me resulta interesante, pero no es lo que yo hago, ni es lo que yo quería hacer, ni en mi búsqueda. Entonces, yo nunca cambio ni de estilo ni nada por lo que diga. Yo escribo egoístamente para mí y encima me encanta que haya unos cientos o miles de personas a los que les guste. Entonces, con ese poemario estoy muy contento. Una cicatriz con cremallera, estoy muy, muy contento. Porque es un libro que me dolió mucho hacer, que me llevó mucho tiempo, que reescribí muchas veces, que dejé descansar, del que quité poemas, dejé que se fueran cayendo por su propio peso. Casi no puse ninguno nuevo, pero como yo he cambiado también estos años, desde que lo empecé, he dejado que se ajuste y me gusta, me parece un libro, o sea que si el día de mañana no escribiera más poesía o no publicara más poesía, con ese libro estaría suficientemente para mí defendido mi espacio como escritor de poesía y de poemas, ¿no? Y contento y proyectos, pues ahora mismo estoy con la novela que saldrá el año que viene, para que no puedo contar mucho porque estoy terminando dos proyectos y uno será, pero me ha interesado mucho un fenómeno que tiene que ver con la memoria. ajá, La memoria, en estos momentos donde cualquiera con un telefonito puede acceder a cualquier información, sí. estamos perdiendo la memoria. No por culpa del teléfono, es porque no queremos, mira, es porque no queremos contrastar dos elementos. Entonces, el fenómeno como dentro de 2 años se cumplen, eh, uy, ves que se nota dentro, del 76 al 26 serían 40 años, 50 40, ¿no? 40, 50. 50 me parecía a mí. 50 años de golpe de Estado en Argentina. Ajá, Una dictadura terrible donde murió muchísima gente y donde siempre hay esfuerzos constantes por tapar lo que pasó. ajá. Entonces, ves que he ido a Francia, he ido a sitios donde de golpe gente de universidades o liceos, ay, claro de los no saben lo que ha pasado. Y que me temo que en el país donde nací también pronto habrá mucha gente que lo quiere olvidar. Entonces, no quiero hacer una novela que tenga que ver con eso, sino con temas más universales, pero es un tema en el que trabajé ya hace muchos años en una obra de teatro y que llevo ya varios años convirtiéndola en novela y me está gustando mucho, mucho más duro. Ahí no habrá risas, sí que espero que guste porque creo que es mucho más dura que todas mis otras novelas, pero sobre todo sí que será negra, porque hay muerto y porque hay mecanismos de venganza, que es el gran móvil, ¿no?, de la novela negra, pero también al mismo tiempo que haya escondido los pequeños anzuelos para que quien quiera enterarse de lo que pasó, o quien quiera, quien elija no olvidar, puede elegir y quien quiera preguntar se puede enterar. Entonces, es que parece mentira que ese tipo de cosas que han pasado y que nos olvidamos constantemente y que creo que es importante. Bueno, pues hemos llegado al fin porque me está avisando el aparatito. Estaba mirando ahí, sí, sí. Está diciendo que menos de un minuto, así que quiero aprovechar este minuto para darte las gracias por haber compartido este rato conmigo, con nosotros, en Escritores en Línea. Y nada, que ya sabes que estás en tu casa, que puedes volver cuando quieras, con cualquier otro de tus proyectos y desearte mucho éxito. Porque No y será además ya sabes que yo soy una de tus fans. encantado. No, y de hecho, mira, te voy a comprometer antes que se acabe. Cuando termine la novela nueva, la que sea, que va a ser el año que viene, pues estoy entre dos. Una está terminada y la otra, esta que te estoy diciendo que tiene con esto, la estoy afilando y me está gustando mucho. Ya lo hablaré con mi editor. La de cualquiera de los que sea, te la mandaré antes que nadie para que la leas. Así me das tu opinión. Que luego haré lo que quiera, pero terminando.